prácticas lingüísticas en las diversas tareas que se proponen en el aula. Un análisis exploratorio. Florencia Rivero, tutoras Avenilda Romo y Verónica Molfino. En el Uruguay, los estudiantes dan sus primeros pasos en el álgebra formal en segundo año del ciclo básico de la educación media. Durante toda la educación primaria se persiguen objetivos relacionados al aritmético, geométrico y algebraico, los cuales tienen continuidad en la educación media, aunque el mayor quiebre dentro de los contenidos del álgebra se da en segundo año del ciclo básico. La enseñanza del álgebra como un elemento ha sido muy investigado, pero no siempre desde un enfoque de prácticas lingüísticas. Considerar este contexto permite tener ya muchos elementos sobre el álgebra desde la matemática educativa, pero ahora poniendo el acento en las prácticas lingüísticas y en la estructura lógica del discurso, como son los cuantificadores, implicaciones, dobles implicaciones, que aparecen de manera implícita o bien a través de otro tipo de lenguaje, y esto será muy interesante de evidenciarlo. Capítulo 1. Introducción, antecedentes y fundamentación. La revisión literaria que se ha realizado hasta el momento se puede dividir en dos bloques. El primero está referido a las prácticas lingüísticas, lenguajes y procesos de enseñanza-aprendizaje, mientras que el segundo está dirigido al álgebra y las dificultades de su enseñanza, relacionándose también con el lenguaje. Se tiene pensado armar un tercer bloque enfocado específicamente en la selección de diversas tareas o actividades que se consideran pertinentes para visualizar las prácticas lingüísticas. Aquí mostramos algunos de los autores que abordan temáticas relacionadas a las prácticas lingüísticas, al lenguaje y a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos son Barton, Karmer, Moscovich, Romo y H. En el artículo Prácticas lingüísticas en la clase de matemática, una experiencia de profesionalización online para profesores de matemática de Romo y H, se expone la actividad propuesta de estudiantes del curso de análisis del discurso matemático escolar, centrada en el análisis y caracterización del rol del lenguaje en la actividad de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Se plantea que cada grupo social desarrolla prácticas que le son propias, incluidas las prácticas lingüísticas. Las prácticas son estables, pero a la vez al ser vivas evolucionan. Plantean que las prácticas lingüísticas son específicas de una comunidad y muestran lo que es aceptable, validan la pertinencia de prácticas colectivas, así como individuales, tomando parte de la relación social, coherencia del grupo, actividades de ver y pensar el mundo. Además plantean que las prácticas lingüísticas en general no se les presta atención y no son explicitadas ni analizadas, debido a que los docentes no tenemos conciencia necesaria de su existencia. Y consideran que el hecho de ser consciente de las prácticas lingüísticas y analizarlas pueden enriquecer la enseñanza de las matemáticas en el sentido de ayudar a la elección de tareas, anticipación de dificultades, reacciones, entre otras cosas. Otra autora que se menciona a continuación es Moscovich, que al igual que en Romo y H se puede identificar el constructo de prácticas lingüísticas. En este caso plantea que las prácticas lingüísticas no hacen referencia a algo individual, estático o exclusivo del lenguaje, sino que las prácticas lingüísticas involucran al lenguaje en relación a la comunidad, dándose una relación dialéctica entre lo social y lo cognitivo. También se realiza una división de las prácticas lingüísticas. La autora divide en prácticas lingüísticas cotidianas, profesionales, académicas y escolares. Se plantea que a los estudiantes, a partir de las prácticas lingüísticas cotidianas, logran generar las prácticas lingüísticas académicas. Otros autores que se abordan desde el álgebra y las dificultades de la enseñanza, también relacionándose con el lenguaje, son Puch y Socas. En Puch se plantea que debido a que la matemática educativa trata con procesos de significación y comunicación, es necesario usar los conceptos semióticos como lo son los textos, signos y sistema matemático de signos. Hace referencia a las expresiones algebraicas. Plantea que es común al referirse a las expresiones algebraicas bajo el título de lenguaje simbólico. Pone el ejemplo de cuando se propone un problema de ecuaciones donde se indica pasar del lenguaje natural al lenguaje simbólico, pero bajo la terminología de Peirce. Se plantea que las expresiones algebraicas no son símbolos sino iconos. Esto es debido a que una expresión algebraica es un icono que ha sido convertido mediante las propiedades de los símbolos.
En SOCA se realiza una propuesta didáctica para transitar de la aritmética al álgebra, desde una perspectiva global que comprende el desarrollo del pensamiento operacional, estructural y procesual, tanto en la aritmética como en el álgebra, mediante un acercamiento semiótico al lenguaje algebraico que integre los contextos numéricos y geométricos en el marco del álgebra como lenguaje, en el que las fuentes de significados y los sistemas de representación juegan un papel determinante. Este artículo, además de realizar un análisis de diferentes estudios, plantea que el álgebra aparece como lenguaje para la expresión y la manipulación de generalidades. En la generalización se usan variables e incógnitas, fórmulas y ecuaciones en un marco de resolución de problemas. Esto último se lo puede relacionar con el planteo de Puig sobre las expresiones algebraicas. Este artículo funcionó de eje para continuar con la búsqueda de la revisión literaria en torno al pensamiento algebraico. Algunos autores que se incluirán son Paleara, Filo y Kieran, entre otros. Situación actual. En la actividad matemática participan diferentes tipos de lenguaje: cotidiano, lenguaje natural, formal, lenguaje matemático o simbólico. Rossani, en su tesis que está en curso, muestra la existencia de diferentes lenguajes intermediarios entre la lengua natural y simbólica que son parte de las prácticas lingüísticas en la formación de futuros maestros en el Uruguay. Acá se pretende analizar las prácticas lingüísticas en el aula de secundaria en un contexto uruguayo para reconocer estos diferentes lenguajes y cómo posibilitan la actividad matemática. Objetivos. El objetivo general es analizar prácticas lingüísticas en el aula de matemática en un contexto educativo a nivel medio básico en el Uruguay. Objetivos específicos: identificar y analizar cuáles son las tareas que favorecen el reconocimiento de las prácticas lingüísticas de los alumnos y profesores en primero o segundo año de educación media básica. Aspectos teóricos. El marco teórico está en construcción. Se considera que algunos de los conceptos que se utilizarán son el de prácticas lingüísticas, que se describe en Romo y H, como también el mismo constructo que se describe en Maskiewicz. Además que esta última incorpora la categorización de prácticas lingüísticas. También se considera que se utilizarán aspectos de la tesis de Rossani que está en proceso. Aspectos metodológicos. El plan que se pretende seguir es una primera instancia de grabación de sesiones de clases tradicionales. Luego se realizará una selección de actividades exploratorias con un análisis a priori, una implementación y el análisis a posteriori de las respuestas de los estudiantes. Estas actividades se consideran necesarias ya que son las que van a permitir generar insumos para la elaboración de una secuencia de actividades que sea útil para identificar, analizar y favorecer el desarrollo de prácticas lingüísticas en torno a diversas tareas. Dudas o problemáticas. Se considera que el análisis de las prácticas lingüísticas es una línea de investigación incipiente en el campo de la matemática educativa, lo que dificulta la elaboración clara de un marco teórico. Aún así, se ve como fortaleza, dado que este trabajo podría no solo aportar a la aplicación concreta de un marco teórico, al análisis de respuestas de estudiantes y docentes, sino que además puede aportar a la construcción de una teoría dentro de la matemática educativa. Por otro lado, nos cuestionamos si los elementos propuestos por Starr son suficientes, como también el modelo de Taublin.